Buenas tardes, muchas gracias. Precisamente recibimos ahora mismo en el estudio a Elier Ramírez Cañedo, joven historiador cubano y miembro además de la presidencia de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz, y uno de los jóvenes que además durante su etapa estudiantil y también durante su etapa profesional tuvo la suerte de estar cerca del líder de la Revolución Cubana, y precisamente queremos que hoy compartas con nosotros algunas de tus experiencias, y quiero que comencemos, que nos hables un poco sobre la relación de Fidel con los jóvenes cubanos. Bueno, primero decir que es realmente difícil, ¿no? Poder hablar hoy, pero es al mismo tiempo muy necesario. No nos podemos cansar nunca de hablar de ese líder extraordinario, ¿no?, que ha sido Fidel, de su vida, de su obra, y sobre todo de actuar en consecuencia con sus ideas. Yo creo que ese sería el mejor homenaje, ¿no? Y bueno, de hablar de la relación de Fidel con los jóvenes, darían incluso para escribir varios libros, ¿no? Porque es que él mismo ha sido un joven eterno, así lo hemos nombrado en muchas ocasiones, y no por gusto, ¿no? Su pensamiento, sus ideas, esa manera de estar creando constante, de ser el antidogma por excelencia. Realmente cuando uno se lee las reflexiones en la medida en estos últimos años, ¿no?, uno se da cuenta de que su vitalidad juvenil en el pensamiento y en su conducta, ¿no?, siempre estuvo presente, ¿no? Y bueno, siempre tuvo una confianza muy grande en la juventud cubana, y varias veces lo expresó también por escrito, y también lo demostró, era palpable, ¿no?, esa confianza eterna que él tuvo en los jóvenes, que empezó desde que él mismo era un joven en las luchas en la Universidad de La Habana, después de toda esa llamada generación de centenario, y después del 59, cómo iba una y otra vez a los jóvenes a esa Universidad de La Habana en los años 60, ¿no?, que nos cuentan los que vivieron esa época, que Fidel prácticamente todos los días iba a la Universidad de La Habana a escuchar las opiniones de los estudiantes, a interactuar con ellos, a movilizarlos, a convocarlos. Y fue así durante mucho tiempo, incluso en la etapa que nos tocó vivir a nosotros en la Universidad de La Habana. Fue un privilegio tremendo realmente sentir que Fidel no era solo el líder histórico de la generación histórica, ¿no?, la llamada generación histórica, sino que también continuaba siendo en ese momento el líder de nuestra generación, el que nos movilizaba en toda esa etapa, por ejemplo, de la revolución energética. Nosotros íbamos bueno, yo estaba en la dirigencia de la FEU, ¿no?, en la Universidad de La Habana. Nos tocó ir a muchos municipios de la capital, estar en las gasolineras el 31 de diciembre del 2005 al 2006, el censo electroenergético, todas esas tareas de esa etapa, ¿no? Nosotros íbamos a todos esos lugares bajo la inspiración y la guía de Fidel, sabiendo que de alguna manera estábamos siendo convocados por él, y eso era inspirador. Realmente eso fue después de, por ejemplo, del discurso del 17 de noviembre del 2005, que fue un discurso conmovedor, que además creo que no fue casual que Fidel hiciera ese discurso, que yo digo que de alguna manera marcó también un antes y un después, ¿no?, que escogiera el aula magna de la Universidad de La Habana, que escogiera un escenario donde estaban los estudiantes universitarios y los trabajadores sociales para hacer ese discurso estremecedor, crítico, profundo, pero para nada pesimista, porque a veces se le quiere dar una lectura de ese discurso como si es un discurso pesimista, y cuando uno empieza a leer, para nada, es un llamado a la lucha, ¿no?, al batallar, y precisamente está movilizando a los jóvenes, y eso fue lo que derivó en todas esas tareas que después cumplimos en esos meses entre el 2005 y el 2006, ¿no? Un discurso además que, independientemente del impacto que tuvo en el momento preciso que fue pronunciado, creo que ahora mismo tiene una total vigencia. Es decir, yo, por ejemplo, cada cierto tiempo, sobre todo cuando vienen los aniversarios, vuelvo a leer ese discurso y me doy cuenta de la vigencia extraordinaria que tiene. Fidel hace toda una disección, realmente más una mirada hacia adentro, ¿no?, hacia los problemas internos que teníamos en ese momento 2005, y que en gran medida algunos todavía tenemos que seguir luchando por sobrepasarlos, ¿no? Incluso entonces él decía, bueno, ellos no podrán, refiriéndose al imperialismo norteamericano, ellos no podrán destruir la revolución, nosotros sí, si no actuamos en consecuencia y no resolvemos este problema. Pero en un momento él dice, yo sé que por ahí hay quien dice que esto no lo podemos resolver nosotros, pero sí lo vamos a resolver, y lo vamos a resolver junto con ustedes, ¿sí?, con una confianza absoluta en que, a pesar de que estaba siendo
una reflexión crítica que a muchos nos dejó, nos movió, ¿no?, en los asientos. Para nada era un pesimismo. Él estaba confiado totalmente en que íbamos a salir victoriosos como en otros momentos, ¿no? Creo que tiene que ver con una idea que comentábamos mientras preparábamos la entrevista, y es que me decías, y algo en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que Fidel biológicamente, como todos, envejeció, pero su pensamiento nunca dejó de ser el de un joven. Exacto, ¿no? Y además pienso que va a ser joven su pensamiento por mucho tiempo, ¿no? Y en la medida que nosotros también seamos consecuentes con ese pensamiento y le demos continuidad, también se va a mantener vigente, ¿no? Y ahí yo creo que hay una relación de los jóvenes con Fidel muy estrecho. Y por ejemplo, yo sé que de mi generación muchos fuimos marcados por su influjo, ¿no?, por su presencia, y tuvimos, como repito, ese privilegio, porque de alguna manera soñamos, oíamos las historias anteriores de Fidel cuando había ido a la universidad, cuando dialogaba en los 60, y decíamos, bueno, ojalá que nos tocara la suerte de que estando aquí en la universidad venga de nuevo a este recinto. Y bueno, fue, pero además de eso hizo esa intervención que yo creo que tenemos que una y otra vez volver a ella en las circunstancias actuales. Exacto. Quiero que me hables ahora un poco también, desde también tu posición de joven creador, desde tu trabajo en la HS, porque por supuesto Fidel, de alguna manera y de muchas, es la cultura cubana. Y precisamente quisiera que también pudiéramos hablar desde cómo la creación artística, también los jóvenes, él les dio una importancia tremenda a los jóvenes artistas, jóvenes creadores. Bueno, efectivamente, se ha dicho en varias oportunidades, Fidel es el mayor artífice que hemos tenido de la política cultural de la revolución, y además entendió desde los inicios que era imposible hacer una revolución verdadera, una revolución socialista en Cuba, si no era una revolución profundamente cultural. Y eso fue desde los primeros años, desde el propio 1959. Entonces, en 1961, el 30 de junio de 1961, pronuncia las conocidas históricas palabras de los intelectuales, donde se reúne, ¿no?, en la Biblioteca Nacional con un grupo de lo más valioso de la intelectualidad, de los artistas cubanos, y también ahí de alguna manera fijó en esa intervención los principios fundamentales de la política cultural de la revolución. Y después continuó haciendo muchas palabras a los intelectuales, porque mantuvo un diálogo constante con esa intelectualidad, con esos artistas, y sobre todo con los artistas jóvenes. La Asociación Hermanos Ahí, que fue también continuidad de organizaciones de artistas jóvenes que ya venían desde mucho antes, se crea en 1988. Yo era un niño prácticamente en ese momento, pero he escuchado también las historias de, por ejemplo, el primer pleno que se hace del Consejo Nacional de la Asociación Hermanos Ahí, el discurso tan extraordinario que pronunció Fidel, los intercambios, las ideas que salieron de ahí. Después en el 2001 también en un congreso con los jóvenes escritores y artistas, la vanguardia joven artista e intelectual cubano, también, y mantuvo ese diálogo y siempre dándole un protagonismo especial a los jóvenes, y sobre todo facilitando las oportunidades para que el arte joven, el pensamiento joven también tuviera un influjo, una importancia en la realidad cultural cubana. Total de la hora de la revolución. Muchísimas gracias, Elian, por haber llegado hoy hasta nuestro estudio, haber compartido estas experiencias que, como tú dices, podría escribirse libros, muchísimos libros que de seguro serán escritos sobre la obra de Fidel en general y sobre este papel de él cerca de los jóvenes. Muchísimas gracias a todos. Regresamos al estudio.